con un fuerte aplauso que nos va a estar compartiendo la palabra de hoy. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos tuvieron una semana bendecida? Nuestro Dios es bueno, amén. Vamos a la palabra ya directamente en el Salmo 51. Vamos a ver lo que el salmista David estaba diciendo en un momento donde quizás él se sentía con una sequedad espiritual. El Salmo 51, versículo 12 al 18 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, si no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir el gozo de Dios en esta noche? Saben que muchas veces nosotros perdemos el gozo de la salvación. Como que nos olvidamos de la gran obra de Jesús en nuestra vida. Y Dios todos los días, todo el tiempo, tenemos que estar alegres, tenemos que estar con ese gozo, con esa alegría, con esa pasión de lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Hoy es una noche especial porque Dios está aquí. Amén. Cada vez que nos encontramos y Dios se está moviendo en este lugar, tiene que ser especial. Algo tiene que suceder. ¿Cuántos tienen fe de que Dios va a hacer algo una vez más en esta noche? Oramos. Amén. Ahí donde está, cerrá tus ojos, prepara tu corazón. Hoy no quiero que solamente puedas recibir una información. Hoy no es la idea que puedas salir aprendiendo más solamente, sino que la palabra de Dios entre tan profundo en nuestra vida, en nuestro corazón, que una vez más seamos transformados. La palabra de Dios nos dice que Él nos quiere transformar de gloria en gloria. Oramos. Padre, gracias, Señor. Preparamos, disponemos nuestro corazón, Señor, para escucharte en esta noche, solo a ti. Señor, vos sos lo más importante. Señor, vos sos todo en nuestra vida. Pedimos, Señor, que puedas moverte sobre cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en todo, Padre, en cada momento que estamos aquí hoy, Señor. Obra, háblanos, Señor. Háblanos como nunca antes. Señor, vos sabés cada cosa que estamos pasando. Vos sabés las luchas. Vos sabés, Señor, todo, Señor, cada circunstancia, cada situación. Y te pido que sigas obrando. Señor, que de aquí salgamos diferente. Señor, que de aquí salgamos con ese gozo de tu salvación que no queremos perder, Señor, en ningún momento. Señor, que tu gloria se pueda percibir, se pueda sentir, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor, tu misericordia, tu gracia está aquí, Señor, en esta noche. Háblanos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 3. Como bien Julio les estaba diciendo, hoy continuamos lo que es fundamentos, los temas, y hoy toca hablar del punto de la salvación. Y quiero con ustedes aprender más acerca de la salvación, porque muchas veces podemos tener una idea. Es más, uno pregunta allá afuera en la calle, ¿verdad? Y le pregunta a la gente, ¿por qué vino Jesús? Muchos capaz te digan, para salvarme. ¿Verdad que sí? Muchos saben eso. Pero ¿realmente estamos viviendo? ¿Realmente estamos disfrutando de esa salvación? Una vez cuando estaba hablándole de Jesús a una persona que no me quería escuchar, yo sentía muy fuerte la voz de Dios que me decía, yo no morí en vano por esa persona. Pero esa persona está viendo en vano mi cruz. Ese sacrificio del Señor no puede ser en vano. Amén. Ese sacrificio del Señor no puede ser en vano para tu familia. No puede ser en vano para tus hijos. No puede ser en vano para tus padres. Y vamos a estudiar la salvación en estos minutos
y que sea el Señor quien nos hable y nos enseñe y nos transforme. Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Acá está evangelizando Jesús para que podamos aprender cómo Jesús evangelizaba. Bueno, vamos a estudiarle aquí. Dice Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí el Señor Jesús estaba hablando de un principio espiritual muy importante. Nacer de nuevo. No sé cuántos aquí experimentaron o experimentan el amor de Dios todos los días. ¿Cuántos? A ver si alguien puede levantar su mano, hacerme un grito, no sé, algo. No estamos acá porque de onda nos gusta la iglesia y venimos. No estamos por esa razón. Algo ocurrió en nuestra vida. Hubo una transformación, hubo un antes y un después. Algo ocurrió. Y pareciera que todos empezábamos a ver cosas, empezábamos a ver a las personas de una forma nueva, de una forma diferente. La vida que uno estaba llevando la vio o empezó a ver de forma diferente. Eso no pasa solamente por pasar. Saben que, como estábamos hablando hoy con unos amigos, y el pastor Emilio lo suele mencionar, está muy de moda lo que es el coaching, lo que es la mentoría. Está muy de moda en los Estados Unidos y se está implementando cada vez más en los países aquí en América. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que el ser humano entienda para qué está en la tierra. Que tu vida vale algo. Que no está solamente para vivir y respirar y hacer un lugar ahí en la tierra. Sino que hay algo mucho más importante. Y eso Jesús vino a darnos un propósito, una razón por la cual nosotros podemos todos los días, todas las mañanas, levantarnos y reconocer a Él como nuestro Señor. Amén. Entonces, Jesús le estaba hablando de un principio importante, nacer de nuevo. Pero no era nacer, obviamente entrar otra vez en el vientre de su madre, sino que era un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, que solamente lo podemos hacer a través del Espíritu. Y una vez más, en el mismo capítulo, dice en el versículo, seguimos, el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios, de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios. ¿Saben que esta es una forma de explicar el amor de Dios? No hay forma. Dice, de tal manera amó Dios a vos y a mí, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Él estaba diciendo, aquel que cree va a ser salvo.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí vemos un problema grave, que uno elige prácticamente no creer, y uno elige ser condenado. Hay mucha gente, muchos jóvenes que vienen a la iglesia y piensan que aquí se les juzga, que aquí se les va a condenar por sus errores. Si es por eso, yo no tendría que estar acá. Si es por eso, muchos de nosotros no tendríamos que entrar en la iglesia. Pero Jesús nos invitó y nos recibió, nos abrazó, nos amó y nos sigue transformando. Amén. La salvación es muy importante, pero creer no implica solamente hablar de boca para afuera, sino creer con una fuerte convicción en el corazón. Creer no se trata solamente de decir, sino de hacer. Por eso la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Uno puede creer en la obra de Dios, pero no ora, no lee la palabra, no le busca. Y uno dice creer, pero el Señor nos llama a creer realmente, a aplicar y a accionar nuestra fe. Amén. Y a partir de ahí quiero hablar del primer punto, hablando de la salvación, el grave problema del pecado, que es la caída del ser humano. Ya en un estudio pasado no pude estar por compromisos, tuve que ir a ministrar en un campamento y me contaron que estuvo tremendo la palabra de Dios como siempre. Entonces, hablando en sí de la caída, del pecado, ese es el problema más grave que tenemos como seres humanos. ¿Verdad que sí? El problema más grave que tiene el mundo es el pecado. ¿Y qué es el pecado al fin y al cabo? Es simplemente lo que Dios no quiere que hagamos porque nos daña, porque nos lastima, porque nos afecta, porque te hace daño. Y a veces nosotros creemos, no, pero Dios nos dice no a todo lo que yo quiero hacer. No me dice no a esto, me dice no a lo otro. Y no se trata de que Dios te diga que no, que sí. Se trata de que te está cuidando. Se trata de que Él te ama profundamente. Pero ese es el problema que tenemos como seres humanos. Hay pecado, mora el pecado en la tierra. Moró el pecado en nosotros. Estuvo ahí, hay una inclinación del ser humano a fallarle a Dios. Nadie nos enseñó a mentir y desde chiquitito mentimos. Nadie nos enseñó a robar. Mi mamá me decía, ¿y este muñeco qué hace acá? Este es de Arturo, mi primo. No, este es mío, ¿verdad? No era mío. Le robé. Y no, nadie nos enseñó a robar, sino alguien nos enseñó a no robar. Alguien nos enseñó a no mentir. Porque en el ser humano en sí mora el pecado por el pecado de Adán y Eva, que se introdujo en la tierra. Pero el Señor tenía un plan, tiene un plan. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Ahora Romanos 3:10 al 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por ejemplo, tenés que darle a ese que se cree, la eminencia, ¿verdad? Tener la persona que es buena, una persona buena, tranquila, parece lo que no le va a hacer daño jamás a nadie. Pero la Biblia dice también que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. No hay ninguno bueno. Sin Dios estamos perdidos. Sin Jesús, las familias. Sin Jesús, los jóvenes. Sin Jesús, los empresarios. Sin Jesús, poné a la faceta que quieras, estamos perdidos. Jesús es una esperanza.
una esperanza real. Amén. ¿Cuántos saben eso? Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Se refiere a una ciudadanía celestial. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? ¿Cuántos se acuerdan del antes de Cristo? ¿Viste que la historia se estudia así? Antes de Cristo y después de Cristo. Y el ser humano también tiene una historia así. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Te acordás cómo eras? ¿Te acordás cómo pensabas? ¿Te acordás cómo reaccionabas? Y si no cambiaste nada, pasar frente a orar por vos un ratito. Pero algo tuvo que cambiar el Señor, amén. Todos estamos en ese proceso. Y es Dios quien empieza y hace su obra. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y Dios no quiere que te mueras. Dios no quiere que te mueras, Dios no quiere que vos sufras, Dios no quiere que vos tengas daños. Cuando hablo de la muerte, estoy hablando de una muerte del alma, una muerte espiritual. Porque el apóstol Pablo reconoció y dijo, para mí morir es ganancia. Para mí morir es ganancia. O sea que si vamos a morir alguna vez y estamos en Cristo, nos vamos a una vida eterna con Él. Amén. No termina, acá esto pasa rápido, esto termina así. Un día para otro simplemente podemos dejar este mundo. Pero el Señor no quiere que vos y yo aquí sintamos o vivamos una vida de dolor. Juan 10:10 dice la palabra de Dios, el ladrón o Satanás no viene sino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Por eso es el problema del pecado, hay destrucción. ¿Saben que el pecado no es joda? El pecado no tenemos que darle, bueno, estoy pecando un poquitito. Voy a practicar un ratito este pecado. No, la paga del pecado es la muerte. No podemos darle lugar al pecado en nuestra vida. No podemos darle lugar al pecado en nuestro matrimonio. No podemos darle lugar. Y el Señor sabía y sabe eso. Para algo que es tan duro, para algo que el Señor mismo ve, que este pecado, esto del pecado, esto de la desobediencia a Él, no es poca cosa. Él tuvo que tener un plan a modo de que todo lo que Dios haga realmente sea para eliminar y quitar el pecado del mundo. Yo me pongo a pensar, Dios es Dios. Y Él pudo haber dicho, siempre digo esto, ¿verdad? Porque no sé, pongo este ejemplo, Dios es Dios. Él es soberano y Él pudo haber dicho, no quiero que mi hijo muera. Voy a ver quién puede morir. Vamos a matarle a, no sé, a un ángel. Vamos a ver, ¿quién quiere morir acá por...? ¿O no? ¿Verdad que sí? Él es Dios. Él pudo haber dicho eso, ¿verdad? A ver qué ángel se portó medio mal, entonces vení y vamos a andar a morir ya por la humanidad. No. Uno puede pensar eso, pero el Señor, ¿saben qué? Eligió su ser más preciado. La persona más importante en el cielo. Aquel que se le canta santo, 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 que está en su trono, su Hijo, para quitar eso que tanto mal hace al mundo. Esto desde antes de Cristo siempre fue un problema. Y vamos a ir al siguiente punto. La solución de Dios. Dios en un principio de la creación siempre mostró interés en estar con ellos, en guiarle a su creación. Y a partir de ahí levanta un hombre, Moisés, y empieza a hablarle a Moisés. Y le empieza a decir algunos mandamientos y las leyes
para simplemente guiarles a tomar buenas decisiones, a decirles si te vas por acá esto va a ser un problema, esto te va a hacer mal, esto puede matar. Y eso servía como una guía. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Si nunca leíste la palabra de Dios, ¿saben qué? Esto es una guía para tomar decisiones en la vida, para saber qué hacer y saber qué no hacer, y se entiende. No es difícil. Y si te cuesta, para eso están los cursos impresionantes que tenemos aquí en la iglesia. Pero yo quiero animarte a que seas una persona que lea la palabra de Dios. No es un libro religioso, aburrido, histórico. Es Dios mismo hablando. Amén. Como decía por ahí una frase, es el único libro que cuando lees, ahí está el autor de ese libro. Y siempre el Señor estuvo interesado en guiarle a su pueblo. Y a partir de antes de Cristo, el Señor puso como ordenanza que tengan que, a la hora de pecar, a un interés propio de querer el perdón. Porque si nunca reconocemos que algo hicimos mal, nunca vamos a conocer el perdón. ¿Me explico? Si nunca estoy triste, nunca voy a conocer el gozo. ¿Se entiende? El Señor siempre quiso mostrar su amor a través de circunstancias, a través de situaciones. Por eso es que las pruebas nos hacen fuertes. Por eso es que las pruebas maduramos. Porque si nunca pasáramos momentos difíciles, nunca vamos a descubrir realmente cómo es el gozo, la plenitud. Entonces el Señor sabe lo que hace. Y Él introdujo la forma en la cual Él perdonaría los pecados, que tenían que sacrificar un animal. Y ese animal tenía que estar en perfecto estado. El problema con este tema era que solamente o básicamente se hacían estos sacrificios para el perdón o para la expiación de los pecados cada año. O sea que el sacrificio de un becerro duraba un tiempo nomás. Y como que tapaba el pecado. Entonces yo pequé, ¿verdad? Y bueno, me tenía que ir junto a un sumo sacerdote, la autoridad principal. Y tenía que entrar al lugar santísimo y hacer el sacrificio, este sumo sacerdote. Y esta ofrenda tenía que ser una ofrenda bien, no tenía que ser un animal enfermito, no, tenía que ser una buena ofrenda. Pero eso solamente tapaba el pecado. Por eso dice, y por eso vamos a ver qué fue lo que realmente, qué ocurrió cuando vino Jesús, el Cordero Perfecto. De ahí viene el Cordero Perfecto, porque hay gente que muchas veces no entiende eso, ¿verdad? Que el Cordero te bendiga, hermano. ¿Qué Cordero, verdad? No. El Cordero murió por nosotros. Entonces, de ahí viene el Cordero Perfecto. ¿Sí? Es importante que siempre entendamos, porque a veces oramos de esa manera y muchas veces hay personas que quizás no entienden. Entonces, el sacrificio perfecto para una humanidad que no amaba a Dios. Para una humanidad que su tendencia era alejarse de Él. Y Romanos 5:8 habla perfectamente de eso. Dice la palabra, vamos a leer el Hebreos 10. Vamos a Romanos 5:8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué cosa? No es que Jesús dijo, bueno, voy a morir ahora y después todos van a ser buenos. Después todos me van a amar. No, todo lo contrario. Jesús dice que a Él vinieron y a Él, ¿qué pasó? Le rechazaron. Dice, los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. Porque ¿qué pasa? Nosotros en la tiniebla podemos hacer lo que queremos, nadie nos ve, pero en la luz la gente realmente puede ver, se aclara todo. ¿Se entiende? Por eso muchas veces queremos guardar nuestro pecado, porque el pecado nos avergüenza. Yo estoy seguro que si hacemos acá, gente, ¿quién quiere venir a contar su pecado? Nadie va a venir. Porque es algo que no da gusto contar, ¿verdad? Ahora, yo me subo una foto predicando, ¿verdad? Espectacular.
Pues no voy a subir una foto cuando estoy pecando. Mintiendo, ¿verdad? No. Eso no podemos mostrar. Dios lo ve. ¿Cuántos saben eso? A Dios no le podemos, a Él no le vamos a mentir. Y Él está ahí. No te digo eso para que tenga, sino para que entiendas que Dios te ama profundamente y Él no quiere que vos y yo seamos personas que practiquemos el pecado. Porque el pecado es grave. El pecado no es simplemente un error más. Puede destruir vidas, familias enteras. Y tenemos que ponernos de pie. Amén. Tenemos que levantarnos. No dejarnos caer. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Avancemos un poquitito más rápido. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, ¿ok? Cada año. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante, dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Aleluya. Una vez y para siempre, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos hasta el 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acércate a Dios sinceramente, no tengas miedo, no tengas vergüenza de Dios. Acércate a Él, Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para abrazarte, sanarte y restaurarte. Y su perdón lo vas a sentir. Amén. Vas a saber, vas a tener esa convicción de que el perdón de Dios se realizó en tu vida. Y a partir de ahí vas a empezar a comprender, empezamos a ver diferente todo lo que nos pasa. Tu mundo se puede estar cayendo, pero ahí es donde vas a aprender a depender solamente
de tu Dios. Amén. Solamente una vez. Jesús fue la única opción para demostrar. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera, no había otra manera. Romanos 3:23 al 26. Yo les animo a que escriban todos los versículos que estamos hablando. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es importante entender esta definición. Mediante la redención. ¿Qué fue lo que Jesús hizo allí? Dice primero, ponemos el 24. Dice, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención. En la redención hubo un pago. Ahí alguien pagó una deuda que era nuestra. Y el pago solamente y únicamente tenía que ser su sangre. Todo lo que uno compra, evidentemente tiene un valor. Cuanto más caro, más vale. Así es, algún licenciado, marketing, ¿verdad? Me imagino. A veces no vale tanto, pero le puso un precio muy alto. Y cuanto más valor tiene esa obra, ese artefacto, lo que quieras llamarle, más valor tiene. Y ¿por qué tiene tanto valor? Porque sirve, porque ofrece algo que otra cosa no ofrece. ¿Saben que el precio que tenemos como seres humanos es literalmente toda la sangre del Hijo de Dios? Cuando Jesús estaba en la cruz y fue clavado al costado, la Biblia dice que ya no salió sangre, sino que salió agua, porque ya no tenía sangre. Jesús derramó toda su sangre, literalmente. Ese fue el costo de tu vida, de tu salvación, para que ya no vivas una vida condenada al pecado, para que el pecado ya no te señoree, para que el pecado no señoree a tu papá ni a tu mamá, para que el pecado no gobierne tu empresa, para que el pecado no gobierne tu corazón. El pecado no tiene por qué gobernar tu vida, siendo que Jesús pagó un precio tan alto. Pero aún así, a veces damos más fuerza al pecado. Decimos que el pecado es más fuerte. Decimos que es imposible caminar a veces sin pecar. Por supuesto que somos seres humanos y la Biblia habla de que Él nos perfecciona. Pero dale toda la gloria, todo el poder, toda la honra a ese gran sacrificio de amor que vale tu vida. Amén. Vale tu vida. Nunca te sientas menospreciado. Nunca te sientas poca cosa, con poco valor. Tu apellido no define tu valor. Tu billetera no define cuánto vales. Fue lo que hizo el Señor Jesús en esa cruz. Es lo que define cuánto valemos. Amén. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que el mundo necesita paz? Pero no es la paz que el mundo la da. Hace poco el Papa estuvo visitando a los distintos líderes. Creo que fue a Israel. O visitó a algunos líderes en busca de paz. Y la Biblia habla que el mundo va a buscar una paz antes de que venga Jesucristo. Todo se está armando. La gente necesita paz, pero la paz que viene de Dios. Amén. Ese gran sacrificio fue para que vos y yo tengamos esa paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ninguna otra cosa. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Y esto tiene que ver con el siguiente punto. La santificación. Saben que muchas veces nosotros confundimos la salvación o el hecho de ser salvo por el hecho de ser santo. La salvación es por la obra redentora de Jesús, es obra de Jesús, es obra y plan de diseño de Dios. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. La Biblia nos invita a creer y creer con acción, hablarle, confesar y creer con todo nuestro corazón. Decirle a Jesús, entra a mi vida. Se dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Amén. Pero la santificación es el proceso que empieza el momento que sos salvo. Amén. Y es un proceso en el cual vos y yo caminamos con Dios. Porque muchas veces nos convertimos al Señor y está el gozo y está la alegría. Pero hay veces que pareciera que por un momento se va el gozo. Y yo siempre le llamo a eso jugar al tú caes escondido con Dios. Porque pareciera que Dios se esconde por un momento. Cuando hablabas y le sentías su presencia, yo siempre cuento esta experiencia porque fue algo tan impresionante que me pasó. Yo estaba alabando a Dios, ¿verdad? Y estaba adorando, hablándole al Señor. De repente empiezo a sentir algo dulce en mi boca. Y yo empecé a hablar y sentía como que algo dulce, algo dulce, algo dulce. Fue la primera vez que me pasó. Nunca en mi vida más me pasó eso. Yo quiero volver a sentir eso. Pero fue un momento especial y después el salmista David en el Salmo 100, no me acuerdo más. ¿Cómo era el salmo más largo? 119, bueno, es uno de esos versículos. Y dice que su palabra es como miel al paladar. Y ahí entendí. Y son momentos, cosas tan lindas, pero después parecía que, Señor, quiero sentir miel. No pasaba nada. Y pareciera, Dios me dejó, Dios me abandonó. Y ahí es donde más nosotros tenemos que creer, porque no se trata de sentir, se trata de estar con la convicción de que Él está obrando. Amén. Estás orando por tu familia y desastre en la familia, ¿verdad? ¿Algo les pasó alguna vez? Señor, quiero ayunar por mi economía, Padre. Boom, algo pasó y tu economía se fue. Yo le pregunto a Dios, Señor, después. Y Dios así, créeme, estoy obrando. ¿Dónde, Señor, por favor? Y uno empieza a hablar con Dios, pero pasan esas cosas. Y llega un momento que viene la gloria. Y todo empieza a ser proveído por el Señor. Amén. Lo que el Señor no hizo en 3 meses lo puede hacer en 1 minuto. Lo que el Señor no hizo en años lo puede hacer en 1 segundo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y eso fue lo que el Señor quiere hablarnos. Eso es lo que el Señor no quiere que nos olvidemos. Pero a veces tenemos esa lucha. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué hacen? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense, ¿cuántos tienen estas luchas? ¿Verdad? Luchamos. Tengo que orar, ¿verdad? Me tengo que levantar temprano en el nombre de Jesús. No te levantaste temprano, dormiste tarde, viviste Netflix y al día siguiente no hay caso, no oraste. Me pasó. No me juzgues. Y es una lucha. Después, este viernes oramos a la madrugada con los chicos. Veníamos con el pastor antes, me acuerdo, y esta vez nos tocó a nosotros. ¿Cómo me costó levantarme?
pero era una lucha ahí con la carne. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay veces que los chicos, los jóvenes ven a los líderes y ese está en la gloria. Ese ha de orar, ¿verdad? Ese ya no lucha más. Le ve a alguien predicando y dice, ¿alguna vez? Y claro, y después le ve fallando al tipo, no, hipócrita, o no te saludó, Saben que todos luchamos con algo. Pero mientras más nos alimentemos de Dios, obtendremos la victoria. Amén. Llenate de Dios, llenate del Espíritu Santo, buscale. Y es un proceso en que Dios te va a santificar. Amén. Yo me acuerdo, me convertí recién, ya quería hablar en lenguas. Lo único que quería era hablar en lenguas. Le veía a todo el mundo hablando en lenguas. Mi primo ya recibió 2 meses, fue convertido y olió rosa, no sé qué. Y yo, Dios mío, Señor, ¿qué le pasa a este? Porque a mí no me pasa. Y era un proceso. Era un proceso de que Dios estaba obrando. Y yo quería pasar ese tipo de circunstancias y todo, o comprender la palabra, enseñar o hablar a otros de Dios. Yo leía la Biblia y no me imaginaba cómo hablar. Me acuerdo la primera vez que iba a evangelizar, no sabía cómo evangelizar. Y primero le pregunté, ¿qué hacemos? Vamos a hablar del fin del mundo. Vamos a hablar del fin del mundo para que la gente me diga, no. Vamos a hablar del infierno. Con ese se van a convertir. No sabía, pero fue un proceso. Amén. Fue un proceso y es el proceso de santificación donde cada vez le pareces más a Jesús. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Si estás luchando con algo, si estás, ¿sabes qué? Te cuesta algo, caíste en algo. Hoy Dios te dice que te levantes en su nombre, que creas en el poder del Espíritu Santo, porque Dios está obrando en tu corazón. Amén. Dios te levanta, Dios te transforma, Dios no te juzga. Pero tenés que tomar la decisión de levantarte. Amén. Tenés que tomar la decisión de creerle al Señor. Tenés que tomar la decisión de recibir. David decía, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Estamos listos? La iglesia tiene que estar avivada. Jesús tiene que venir a encontrar una iglesia que está atacando al mal. Amén. Tenemos que levantarnos en estos tiempos. Yo sé que cuesta. Si sos joven de 12, 14, 15 años, si sos un joven de 22, 25 años, yo sé que te cuesta. Yo sé que te cuesta. Yo sé que luchás. Yo sé que hay cosas que te va a costar contar. Pero ¿saben qué? Para eso estamos. Yo sé las luchas que tenés. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios no está interesado en levantarte, en fortalecerte? Punto número 4. Y vamos cerrando el último gran llamado de Dios. Si pueden venir los de la alabanza. El último gran llamado, Marcos capítulo 16, versículo 15. Esta gran obra redentora. ¿Qué le dijo Jesús? Id por todo el mundo. ¿Y qué cosa? Hablen el evangelio a toda criatura. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El 18. Y todo esto proviene de Dios, quien ¿qué hizo Cristo? Nos reconcilió por medio de Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? Un ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta salvación tan grande que hemos recibido,
tenemos que compartir con otros. Los últimos estudios de la evangelización mundial han salido los resultados que estamos ganando almas, la forma en la cual estamos ganando más almas, mejor dicho, es del cara a cara. Es con la amistad. Es del tú al tú. Yo soy muy partidario, es más, lo hacemos hace años, eventos, actividades, movilizaciones, y prepárense para lo que viene para marzo. Amén. Vamos a salir a las calles a hablar de Jesús. Todos juntos, vamos a ayudarnos. Si tenés vergüenza ahí, pero vamos a encendernos en el Señor una vez más. Todos los días es una oportunidad para ganar almas. Pero esta salvación tan grande tenemos que compartir. Amén. No te quedes callado. Esto tan grande que experimentaste es algo que tenés que compartir con otros. Seguramente tendrás amigos, familiares que están luchando con cosas, con el pecado en sí, en general. Pueden ser alcoholismo, pueden ser adicciones, puede ser un carácter. Muchas veces decimos, ese no se va a convertir ni no hay forma. Se va a convertir. Amén. Ora, entregala al Señor y Dios va a obrar. Es impresionante cómo Dios obra. Y Él salva, pero Él quiere levantar obreros que hablen de Él, que hablen esta salvación. Hechos 13:47, y nos preparamos para la Santa Cena, porque así nos ha mandado el Señor. Dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas, ¿para qué? Para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y Hebreos 10:35 al 39 nos habla del siguiente punto: perseverar. ¿Cuántos están esperando la venida de Jesús? ¿Saben que eso es algo que va a ocurrir? Va a ocurrir. Jesús vuelve. Y Jesús vuelve pronto. Si es por mí, yo no quiero conocer la muerte, ¿verdad? Uno piensa ese momento, no sé, o perder familiares, ¿no? Uno siempre tiene ese cuidado. Y ya quiere que venga Jesús y nos lleve, ¿verdad? Pero el Señor tiene su plan y dice la Biblia que Él no está retrasando su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento, para que la mayoría del mundo vayan al cielo, vayan con Él. Pero esa es tarea de la iglesia. Hebreos 10:35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Si vos no sos de los que retroceden, yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Si sos de los que vas a perseverar hasta el final, yo quiero que te pongas de pie. Si sos de los que vas a vencer al maligno, si sos de los que te vas a levantar y vas a avivarte, yo quiero que levantes tus manos y le hables al Señor. Y si tenés que pedirle que el Señor avive tu corazón, pedile en esta noche, porque Él lo va a hacer. Si por alguna razón sentís que la salvación no es para vos, yo quiero decirte que Jesús te trajo acá y Él te ama. Él te ama. Y Él te dice, bienvenido a casa, hijo. Si te fuiste y estás volviendo después de mucho, el Señor te está recibiendo, el Señor te está llamando. Nosotros los seres humanos a veces hasta podemos juzgar, podemos dirigirnos mal, pero Dios nunca se va a dirigir así. Yo sé que en esta noche hay personas que están volviendo a casa y Dios siente gozo porque te ve acá, porque te ve hablando, porque yo sé que cuesta a veces levantar las manos cuando hay mucha carga, cuando hay mucha culpa. Hebreos 12, 1, 2, 3 y 4 nos dice, quítate de todo peso, todo pecado y corre esta carrera que tenés por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.
No me da el tiempo para terminar esta parte, pero quiero que puedan leer al final Mateo 25, 31 al 46, donde el Señor nos habla que el infierno no fue preparado para nosotros. Él nos salvó de esa muerte eterna. Eso fue preparado para los demonios, para Satanás. Pero si no nos decidimos, dice que van a haber ahí todas aquellas personas que han dicho que no a Jesús por su propia decisión. Y yo no quiero que nadie de esta iglesia, nadie de esta nación conozca ese lugar. Quiero que todos puedan conocer a Jesús aquí en la tierra y vernos allá en el cielo. La salvación es real. Confía en Dios porque es su obra. La salvación es su obra. Sos salvo por lo que Él hizo en la cruz. Todo ese sacrificio vale y es mucho más que ese pecado. Pero tenés que decidir santificarte, purificarte, y el Señor nos va a ayudar en nuestras debilidades. Amén. Gracias, Señor. Padre, yo te entrego esta noche, mientras nos preparamos para compartir esta cena, esta mesa contigo. Gracias por tu palabra que nació y sale de tu corazón a cada corazón en esta noche. En el nombre de Jesús.